en realidad eran ministros de Satanás. Y no era de sorprender, pues el mismo Satanás, siendo el príncipe de los demonios, se disfraza como ángel de luz. Y la preocupación de Pablo es que algunos de los corintios estaban tolerando a estos falsos maestros, tolerando su doctrina y aún prefiriéndolos sobre él. Y esto ponía en peligro el evangelio que Pablo les predicó a los corintios cuando plantó la iglesia. Pero Pablo no se dejaría intimidar por estos comerciantes baratos del evangelio. Y para exponer a estos charlatanes, Pablo enfatizó cómo él les predicó gratuitamente el evangelio a los corintios. Algo que los falsos maestros no podían hacer, pues ellos servían en la iglesia por amor al dinero y no por amor al evangelio. El día de hoy veremos cómo Pablo se gloria en su sufrimiento para mostrar la vida de un verdadero apóstol de Jesucristo. El título de la predicación es La gloria del sufrimiento. La gloria del sufrimiento. Ahora una pregunta, ¿por qué Pablo se gloriaría en el sufrimiento? Y la razón es porque eso es algo que los falsos apóstoles no podían hacer. Pues usualmente los falsos maestros tienen una teología de la prosperidad y no una teología del sufrimiento. Como bien saben, como iglesia hemos inaugurado un programa para preparar a hombres para el ministerio. Y algo que constantemente le repetimos a los candidatos es que el sufrimiento va de la mano con el ministerio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quieres saber cómo identificar a un verdadero ministro? Asegúrate que esté dispuesto a sufrir para que otros escuchen el evangelio gratuitamente. Mira si está dispuesto a perder su cabeza como el Juan el Bautista por hablar la verdad. Mira si está dispuesto a ser alimentado por cuervos como Elías por depender de la provisión de Dios. Mira si está dispuesto como David a vivir como un fugitivo en cuevas por ser perseguido por el mundo. Mira si está dispuesto a sufrir en el fondo de un pozo como Jeremías por predicar la verdad. Mira si está dispuesto a predicar como Esteban mientras los hombres escogen las mejores piedras para asesinarlos. Mira si está dispuesto como el apóstol Pedro a ser crucificado boca abajo en la cruz por su mensaje. Mira si su vida refleja la del Hijo del Hombre, quien no tenía ni dónde recostar la cabeza. Jesús mismo dijo en Lucas 9:58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. Mira que ese hombre esté marcado por los sufrimientos de la cruz en su vida. Y mi pregunta para ustedes esta tarde es, ¿cuánto estuvieras dispuesto tú a sufrir por el evangelio? ¿Cuánto estuvieras dispuesto a dejar por el evangelio? Un misionero cuando va a servir a otro país lo deja todo por servir a Cristo y está dispuesto a sufrir. De la misma manera Pablo lo dejaba todo por el evangelio y aún estaba dispuesto a sufrir por él. Pero este llamado a sufrir por el evangelio no es solamente para los misioneros o para Pablo, sino para todo creyente. Y en nuestro pasaje veremos cómo Pablo se gloría en su sufrimiento como ministro del evangelio. Punto número 1 de esta tarde es la estrategia del sufrimiento. La estrategia del sufrimiento. Miren conmigo el versículo 16. Otra vez digo, 2 Corintios 11:16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Aquí Pablo con sarcasmo dice, nadie me diga que estoy loco. Pablo dice esto porque ya sea los corintios o los falsos maestros lo consideraban un loco por decir que era un apóstol cuando no había prosperidad visible en su vida. Pablo era la antítesis, lo contrario a la prosperidad, y por eso era considerado un loco. Pues los corintios no podían comprender por qué la vida de Pablo estaba marcada por el sufrimiento, siendo un apóstol de Cristo. Ellos pensaban que la vida de un apóstol debía de ser de prosperidad, y por lo tanto lo consideraban un loco. Estaban influenciados por la teología de la prosperidad. En aplicación, si Joel Osteen es sinónimo de la prosperidad, entonces Pablo es sinónimo del sufrimiento. Si Benny Hinn, Kenneth Copeland o Cash Luna son representativos de servir a Dios por amor al dinero, Pablo sería la imagen de servir a Dios gratuitamente, aún en medio del sufrimiento. Y aquí Pablo dice, pero si me van a considerar locos, corintios, si me van a cuestionar como apóstol, entonces por lo menos escúchenme como si escucharan a un
loco. Noten el versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Pablo dice, escúchenme esta locura, pues me gloriaré como los falsos apóstoles, me gloriaré como los super apóstoles lo hacen. Escúchenme mientras me glorío como aquellos que se la pasan hablando de sí mismos. Pregunta, ¿por qué diría esto Pablo? ¿Por qué se gloriaría como lo hacían los falsos maestros, los charlatanes de Corintio? Porque cuando los falsos apóstoles presumían o se gloriaban en sus éxitos humanos, los corintios los escuchaban y los recibían fascinados con ellos. Y algunos corintios ya no querían escuchar a Pablo. Y Pablo dice, si ustedes solo escuchan cuando alguien habla de sí mismo, cuando alguien se gloría en sí mismo, escúchenme a mí mientras me glorío en mi sufrimiento. Ahora es muy importante notar que Pablo dice esto con sarcasmo. Y como lo nota la Biblia de Estudio MacArthur, aquí Pablo habla como un pastor celoso del evangelio y la sana doctrina en su iglesia, que no dejará que el evangelio falso entre a ella. Y como nos hacen falta hombres el día de hoy que rujan como leones por el evangelio y estén listos para defender la pureza del evangelio de Cristo. Escuchen esto. La estrategia aquí de Pablo era exponer a los falsos maestros al gloriarse en algo que ellos no podrían gloriarse. Ellos se gloriaban en lo visible, en cosas mundanas, en la carne. Y Pablo anteriormente se había gloriado en predicar el evangelio gratuitamente, algo que los falsos apóstoles no podían hacer. Ahora, en este pasaje, la estrategia de Pablo será gloriarse en sus sufrimientos. Y al hacerlo, Pablo estaría gloriándose no en la carne, sino en Cristo. Los falsos maestros se gloriaban en sus propios méritos en la carne, pero ningún falso maestro entiende lo que es sufrir por el evangelio y por lo tanto no podrían gloriarse en ellos y decir que eran apóstoles. Por lo tanto, Pablo aquí se gloriará en sus debilidades y lo que el mundo considera como débil y vergonzoso. Pablo aquí se gloriará en su aguijón en la carne. Pablo aquí se gloriará en sus debilidades que magnificaban la gracia de Dios en su vida. Pablo quería dejar bien en claro que un verdadero ministro es un vaso de barro sin atractivo alguno en sí mismo, pues su vida está llena de sufrimiento y que la única gloria que contiene o que carga es el glorioso tesoro de Dios, el evangelio de Cristo. Noten el versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco para que yo también me gloríe un poquito. Versículo 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Para que nos está adelantando de que no habla así normalmente cuando escribe o habla de parte de Dios. Nos está adelantando que va a empezar a hablar como si estuviera loco. Es decir, Pablo va a hablar con sarcasmo. Y lo hace porque si los falsos apóstoles los descreditaban, también descreditaban el verdadero evangelio que él predicaba. Como dice un comentarista, Pablo está hablándole a los corintios, como dice Proverbios 26:5, que dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y aquí Pablo está jugando, por decirlo así, el mismo juego que los corintios, para mostrarle que son necios espiritualmente. Noten el versículo 17, versículo 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pablo dice, aquí hay muchos que se glorían según la carne, es decir, hay muchos que se gloriaban en sus logros o méritos humanos, una referencia a los falsos apóstoles. Como veremos, ellos decían ser judíos, ellos decían ser hebreos, ellos decían ser hijos de Abraham, como los fariseos en los tiempos de Cristo. Y los corintios toleraban a estos hombres y su falsa doctrina. Los corintios eran como los israelitas en los tiempos de Josué, quienes dejaron entrar a sus enemigos al campamento cuando estos se vistieron de ropa vieja y los engañaron diciéndoles que venían de lejos para hacer pacto de paz. De la misma manera, aquí los corintios habían hecho paz con los falsos apóstoles que se disfrazaban de ministros de luz. Miren el versículo 18 y 19.
Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Los corintios, como muchos que se creen reformados el día de hoy, tienen un problema de orgullo, creyendo que lo sabían todo. Se podría decir que los corintios eran los reformados del pasado, porque se creían que todo lo conocían. Escuchen cómo dice 1 Corintios 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, dice Pablo sarcásticamente, mas vosotros prudentes, dice 1 Corintios 4, 10. Ustedes lo saben todo y nosotros no sabemos nada, somos ignorantes, dice en 1 Corintios Pablo. Y en nuestro pasaje Pablo les dice sarcásticamente, ustedes son cuerdos, ustedes son sabios y todo lo conocen. Por eso ustedes escuchan a los necios, por eso ustedes escuchan a los falsos maestros. Es decir, los corintios se creían sabios, pero mostraban su inmadurez al escuchar la necedad de los falsos maestros cuando decían cosas contrarias al Evangelio. Al igual que muchos cristianos muestran su inmadurez espiritual cuando escuchan a predicadores que hablan de lenguas angélicas, que hablan de visiones, que hablan de sueños y salen con que Dios les habló el día de hoy. Hay tanta inmadurez en el cristianismo que vivimos. Versículo 18, 19. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, a los falsos maestros, siendo vosotros cuerdos. Noten el versículo 20. Puesto que toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Es increíble cómo aún el día de hoy los falsos maestros piden dinero a cambio de bendiciones físicas. Y cómo la gente se traga sus mentiras como vaso de agua. Parecía que a la gente le gusta ser esclavizada y abusados por estos charlatanes. Algunos de estos charlatanes ponen sus manos sobre la audiencia para que ellos se tiren al piso y hablen tontería y media, pensando que hablan lenguajes de parte de Dios. Esto es como los tiempos de Pablo, otro evangelio, otro Espíritu Santo. Y el peor de los casos son los que se dicen ser creyentes y toleran este tipo de doctrina demoníaca en las iglesias. Esto no proviene de Dios, sino del mismo infierno. Si tú vas a una iglesia donde hablan como locos, se dicen ser apóstoles, pastoras, y lo mejor que pueden ofrecer es la música, entonces tú muestras tu inmadurez al tolerar doctrinas de demonios que se hacen pasar por doctrinas cristianas. Y de manera figurativa, el creyente que tolera esto es como si toleraran ser cacheteados, bofeteados y abusados por los falsos maestros. Por eso Pablo dice esto en el versículo 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Pablo dice, ustedes, iglesia, se dejan esclavizar y ser abusados por estos hombres. Ustedes, iglesia, toleran si son devorados por estos lobos rapaces que buscan cazar y destruir sus almas. Ustedes, iglesia, están contentos cuando estos hombres toman de su dinero y abusan de ustedes. Ustedes, iglesia, están fascinados cuando estos hombres se glorían y se exaltan a sí mismos y se enseñorean en la carne de la iglesia. Ustedes están fascinados con los hombres y no buscan el temor de Dios, no buscan el verdadero evangelio que habla de Cristo y este crucificado como la única fuente suficiente para acercarte a Dios. Y Pablo temía que los corintios perdieran su pureza como una virgen contaminada. Noten el versículo 20 una vez más. Pues toleráis si alguno os esclaviza, o si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. ¿Quiénes son los que les encanta ser abusados el día de hoy? Aquellos que les encanta escuchar predicadores que enseñan que Dios habla en sueños y visiones. Que escuchan a predicadores que dicen que Dios me dio una visión, tuve un sueño de ti, que dicen Dios me dijo esto y aquello, Dios me reveló esto. A los que les gusta escuchar y que les digan que Dios va a hacer cosas grandes con su vida y no se dan cuenta que es el mismo cliché que le dicen a todas las personas que entran a su iglesia. A los hombres que se la pasan hablando de milagros y a quien Dios sanó en vez de la palabra de Dios. A los que andan como locos corriendo las iglesias y se lo atribuyen al Espíritu Santo de Dios y no recuerdan que el Espíritu que habla la Biblia es para hacerte santo y no un necio dentro de la congregación.
A este tipo de creyentes les encanta ser bofeteados o cacheteados por los falsos apóstoles y toleran un evangelio corrompido. Noten el versículo 20 y 21. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da bofetadas. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura, también yo tengo osadia. Pablo dice, si otros tienen osadia, si otros se jactan, yo también me jactaré. Si otros se glorían, yo también me gloriaré, pero yo lo haré en mis debilidades. Yo me gloriaré solamente en la cruz de Cristo. Pablo dice, tenemos que admitir que en comparación con los falsos maestros, nosotros los verdaderos ministros somos débiles. Es decir, la ironía es que los corintios consideraban a Pablo débil por no aprovecharse de ellos como los falsos maestros lo hacían. Y la misma ironía sucede el día de hoy. Los hombres piensan que los falsos apóstoles son superapóstoles porque tienen cierto, entre comillas, poder espiritual y pueden hablar en ciertos, entre comillas, lenguaje celestial, y consideran a los ministros que enseñan fielmente la palabra de Dios como débiles. Y Pablo dice, si así me consideran débil, débil soy. 2 Corintios 11:21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura, también yo tengo osadia. Ahora ya vimos que el punto número 1, que la estrategia de Pablo era gloriarse en el sufrimiento para exponer a los falsos maestros. Ahora punto número 2, veremos el sufrimiento de Pablo descrito. Número 2, el sufrimiento de Pablo. Miren conmigo el versículo 22. ¿Son hebreos? Hablando de los falsos maestros. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Un verdadero ministro está llamado a sufrir, a sufrir. Y tú, mi hermano, como creyente, estás llamado a sufrir. Me gusta como dice MacArthur, parafraseando lo que dice: si tienes tu prosperidad ahorita, será el infierno después. Si tienes tu sufrimiento ahorita, será tu prosperidad después en el reino de Dios. Miren conmigo el versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. En el versículo 22, en cada pregunta vemos implícito lo que los falsos maestros decían ser. Ellos decían ser hebreos, ellos decían ser israelitas y descendientes de Abraham. Y por eso los corintios estaban fascinados con estos super apóstoles. Al igual que el día de hoy, si alguien dice ser un apóstol, la gente se maravilla y se deja engañar. Y aquí Pablo dice, ustedes se fascinan porque ellos dicen que son judíos. Yo también soy hebreo y hebreo de hebreos. Yo soy fariseo en cuanto a la ley, humanamente irreprensible, como dicen Filipenses. Pero la diferencia es que Pablo dejó las jactancias en la carne y las tiró a la basura por ser hallado solo en la justicia de Cristo y no la suya. Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Pablo dice, si estos charlatanes se creen ministros, yo lo soy más que ellos. Recuerden que habla con un poco de sarcasmo y locura. Pablo con sarcasmo se va a jactar, como ya mencioné, no en la carne como estos hombres, sino en sus debilidades. Cuando estos hombres hablaban de sí mismos, la iglesia en Corintio ponía atención. Entonces Pablo dice, si no me van a escuchar, déjenme hablo como mis oponentes, déjenme hablo de mí mismo como un loco. Escúchenme cuando hablo de mi sufrimiento, que muestra
que yo soy un verdadero ministro de Cristo. Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pablo verdaderamente trabajaba más que todos en el Evangelio. Como equipo pastoral aquí en Por Su Gracia tenemos una regla para todo aquel que quiera trabajar en el ministerio. Debe de ser el primero en llegar y el último en irse. Y Pablo lo hacía esto, pero a otro nivel. En todas las iglesias, en el campo misionero. Pablo había sido azotado tanto que ya no recordaba cuál era el número que había sucedido en azotes sin número. Pablo había llegado hasta la cárcel por predicar a Cristo, y no una vez, sino muchas veces. Y si Pablo estuviera aquí durante los tiempos de las pandemias, no hubiera tenido miedo de abrir sus iglesias, como muchos pastores lo tuvieron por miedo a una multa del gobierno. Pablo era un hombre vendido al Evangelio. ¿Estás tú vendido por el Evangelio? ¿Estuvieras dispuesto a dejar tu casa? ¿Estuvieras dispuesto a dejar tu familia? ¿Estuvieras dispuesto a sufrir como un misionero? El que ama madre o padre más que a mí no es digno de mí. Todo cristiano es llamado a dejarlo todo por Cristo. Y esta es la condición para acercarte a Él. Si no, no eres digno de ser llamado uno de los suyos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Pablo experimentó peligros. Su vida estaba constantemente en peligro de muerte. Nosotros en Tijuana tenemos un protocolo de emergencia. Si pasa algo, el pastor Melvin se va a quedar a entretenerlos mientras que yo corro y distrae al atacante. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. En Deuteronomio dice que uno puede recibir 40 veces este castigo, pero los judíos daban uno menos, daban 39 por si contaban mal. Y Pablo llegó a tener todos los azotes posibles para un judío. 3 veces he sido azotado con varas. Según los estudiosos, eso se refiere a varias varas flexibles y pequeñas que usaban los romanos. Estaba recibiendo latigazos básicamente con estas varas. ¿Alguna vez te han agarrado a golpes con una vara por predicar a Cristo? Una vez apedreado, lo dejaron como casi muerto según Hechos. 3 veces ha padecido náufrago, se perdía en alta mar, llevando el evangelio por todo el mundo. Una noche y un día ha estado como náufrago en alta mar. En algunas partes se nos dice que llegó a estar hasta deprimido en 2 Corintios, con el rostro cabizbajo, verdaderamente sufriendo por el evangelio dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que hace un ministro, un verdadero ministro. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los judíos, en peligros de los gentiles, en peligros de los paganos, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Decía MacArthur que muchas veces cuando él estaba en el seminario pensó que iba a pelear afuera de la iglesia. Nunca se imaginó que iba a estar peleando más adentro de la iglesia con la falsa doctrina que el mismo mundo evangélico tira a las iglesias. Y Pablo tenía esto con falsos hermanos. Muchos entraban a la iglesia y no eran verdaderos creyentes, eran hermanos falsos creyentes, falsos conversos que venían a destruir la pureza del evangelio. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo es que los corintios podían creer en un evangelio de la prosperidad tal de esto? ¿Cómo es que alguien el día de hoy puede creer en un evangelio de prosperidad a ver la vida del apóstol Pablo o a ver la vida de Cristo? En muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa en cada día, la preocupación por las iglesias. Muchas veces tuvo desvelos en sus viajes misioneros, muchas veces tuvo hambre y sed en ayunos, y muchas veces trabajó con sus manos al no ser apoyado por la iglesia de Corintio, porque él lo prefirió así.
Pero noten el versículo 28 que resalta la guerra espiritual. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo podía soportar las apedreadas, Pablo podía soportar a los falsos maestros, Pablo podía soportar todo esto, pero lo que consumía su corazón, lo que le preocupaba, la gran ansiedad venía del versículo 28. Como ministro del Evangelio, él experimentaba algo que no todo creyente experimenta. Él era golpeado, él era afectado emocionalmente por la preocupación de las almas quien Dios le había dado ministrar, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Era tanto su identificación con la iglesia que él sentía indignación cuando alguien pecaba, cuando alguien tropezaba. Él amaba a los corintios, aunque muchas veces era criticado y menospreciado por ellos. Muchas veces amaba solamente para ser amado menos. Por eso Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo tenía una carga por la iglesia y los corintios no lo veían, preferían a los falsos apóstoles. Vayamos a los últimos versículos. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo le dice a los corintios: ustedes solo escuchan a los falsos apóstoles mientras ellos se jactan en la carne. Pues déjenme me jacto de mis sufrimientos como ministro, a ver si ellos se pueden jactar como yo. Y en los versículos 31 y 32 nos da la última descripción, el sufrimiento ejemplar que le pasó, el momento más humillante que podía ver visible en su testimonio. Y noten el versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo dice: estos sufrimientos de los que les hablo no es algo que estoy inventando. Parecen exageraciones, pero son verdad. Esto es lo que vivo como ministro, y Dios el Padre y su Hijo Cristo lo saben, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el último ejemplo lo provee en los versículos 32 al 33. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo dice, como el ejemplo que muestra su debilidad, que una vez apenas pudo escapar de ser arrastrado, y según el libro de Hechos dice también de ser asesinado. Y por lo tanto tuvo que escapar en una canasta, bajando de un muro. Ahora, acompáñame ahí para terminar. Vayan conmigo a Hechos 9. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9 y veamos este último ejemplo del sufrimiento de Pablo. Hechos capítulo 9 y vayan conmigo al versículo 19. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Aquí está hablando después de la conversión de Pablo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Pero regresen un poquito y vayan al versículo 13 y veamos, antes de que predicara, qué le había dicho el Señor. Noten del 13 al 15, dice: entonces Ananías, el hombre que fue ayudar a Pablo, para orar por él, enviado por el Señor, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Noten el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba llamado y apartado para sufrir. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora noten el versículo 19, y habiendo tomado este alimento, noten el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo enseguida empezaba a predicar el Evangelio. Es convertido, inmediatamente empieza a predicar a Cristo. Pablo entra a las reuniones judías, en las sinagogas, donde él mismo antes se reunía, antes de su conversión. Pablo entra a estos lugares donde sus judíos esperan a un Mesías político que los libre físicamente. Y Pablo les predica que el Mesías fue crucificado. Pablo les predicó el mensaje que una vez odiaba, que el Mesías vino a morir en la cruz como un sustituto de los pecadores que creyeran, que se arrepintieran de sus pecados. Pablo predicó que él era el primero de los pecadores, pero que Dios le llamó por medio del Evangelio y que todo aquel que llame en el nombre del Señor por fe será salvo. Pablo predicó que Cristo es el Hijo de Dios, quien había resucitado de los muertos y cambiado su vida como puede cambiar la tuya. Noten el versículo 21 en adelante, donde vemos el instante donde menciona 2 Corintios. Dice: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo muchas veces se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Noten el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Y el versículo 25 es la referencia de 2 Corintios, que dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodosamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios empieza a usar, pero él tenía primero que sufrir y tenía que conocer el sufrimiento. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por el Evangelio? Este no es un llamado nomás para los misioneros. Este es un llamado para todo cristiano. Y por lo tanto podemos decir: me gloriaré en mis debilidades, porque cuando nos gloriamos en ella, somos fuertes en Cristo.